¿Qué tal? Miércoles 27 de noviembre. Llegué hace un ratito de caminar una hora. No quiero esforzarme. Me siento fantástico. Gracias por las atenciones de ustedes en el chat. Eh, Tuvimos ahí un intercambio con una colega. eh, Le di mis fuentes, que son el fallo, y algunos antecedentes. Siempre discutir con ella, en discutir, intercambiar opiniones con ella para mí es riquísimo. Es importante que intercambiemos opiniones entre personas que tenemos la misma formación o que tenemos formaciones distintas. Si una cosa yo aprendí en 40 años de profesión, más o menos, sí, ¿no? Sí, 40 años de profesión, es que el derecho es un campo enorme de circunstancias diferentes. Es decir, que hay principios generales, hay conceptos generales y hay genios que lo hubieran sido en la literatura. Por ejemplo, el profesor Carlos Fay escribía tan bien que hubiera sido un gran poeta, un, un enorme novelista, pero se dedicó al derecho. Sebastián Soler, que era un penalista, el cual yo no conocí, simplemente leí, era un tipo más duro escribiendo, pero don Sebastián sabía mucho. No voy a hablar de la familia porque no es de buen gusto, pero tuve un tío, Gustavo Soler, que se hizo famoso porque consiguió la inconstitucionalidad de la resolución 1050 que dejó en la calle un montón de gente y esto posibilitó que un montón de gente se salvara de José Alfredo Martínez de Oz. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Tenemos una administración que desecha el protocolo. Desechar el protocolo, no darle bola al protocolo, no es decir abiertamente primero, yo me represento a mí mismo, renuncio a la representación que me han otorgado, los que me quieran acompañar que me acompañen, pero yo renuncio. Y es razonable porque en realidad a Milei lo acompañaron el 20 y pico por ciento de la sociedad, gente como el Gordo Dan, o Laje, o otra gente que liberal ultranza pensaba que este chico era un exagerado. El resto fue un voto de opción. Es decir, no es un voto ideológico, es un voto, ni siquiera es un voto afectivo, es un voto de opción. Luego, la psicología de la sociedad argentina, que es muy particular, la del hombre, que es muy particular, como yo lo voté, me pertenece, por lo tanto lo defiendo. Pero esto es un tema que se va a ir diluyendo con el paso del tiempo cuando las políticas del señor presidente empiezan a afectarlos a ellos personalmente, cosa que está ocurriendo. Por eso en las encuestas oficiales, es decir, las encuestas que contrata el gobierno, hay una amplia preocupación, una mucha angustia, porque en la provincia de Buenos Aires la expresidenta procesada, qué sé yo, que esto, que aquello, le saca 14 puntos a Esper. Y los que calculan la gente de la provincia de Buenos Aires, que la diferencia puede agrandarse. No solo porque la gente la quiere votar a Cristina, sino porque empieza a instalarse un concepto que es sumamente peligroso. Con Cristina estábamos mejor. Y esto me recuerda una frase de Perón. Perón en una entrevista que le hace Tomás Eloy Martínez en Puerta de Hierro, que luego transformó en un libro, que empieza con una frase fantástica, le dice a Tomás,
Tomás, a esta casa vienen muchos argentinos queriéndome vender una verdad distinta. ¿Y yo qué quiere que haga? Le creo a todos. Y otra frase fantástica del general Perón era, no es que yo fui muy bueno, los que vinieron después que yo eran muy malos. Y está ocurriendo algo parecido. Comparar el gobierno de Macri con el gobierno de Milei, por lo menos en su primer año, nos llena de contradicciones, porque en el primer año de Macri, Mauricio trató de llevarse bien con todos los gobernadores, de pagarle a todos los gobernadores, de llevarse bien con todo el mundo, y mucho del periodismo que hoy es víctima de las agresiones del gobierno, el caso de Marcelo Longobardi, que es un periodista, eh, ahora es víctima de los insultos del gobierno. Él y Willy Cohen, que siguen siendo un dúo periodístico, inventaron el término gradualismo. Ellos querían shock. Bueno, acá tienen un shock. Entonces, ¿por qué se enojan? Porque hay un shock. Porque dentro del shock, como un plus, viene el insulto, viene la grosería. Bien. Se reunió la Unión Industrial Argentina con Funes La Rioja tratando de dar explicaciones de lo... La novia no fue el casamiento, faltó, dejó al novio parado, o al revés, como quieran interpretarlo. La novia es más espectacular porque para el auto, baja con el vestido blanco, bueno, no fue. Pero no fue ni él, ni no fue el presidente, tampoco fue el ministro de Economía, por lo tanto, la guía para el gobierno no le importa a nadie. Y de alguna razón las políticas del gobierno coinciden con esta declaración porque en realidad si abren las importaciones, ¿para qué quiero llevarme bien con la industria? Porque ¿qué van a hacer los industriales de la guía? Empezar a pedir excepciones en las importaciones. Che, no me abrace esto porque me fundí, che, no me... Ningún industrial yo he visto que se haya fundido. Yo conocí empresas famosas de la construcción, de apellido Sardo, Sardo de Cerdeña, que se relajó de la quiebra de su empresa, que dejó 1000 y pico de empleados en la calle, sin indemnización porque quebró, construyéndose un barco en Australia, un velero de 2 palos, que lo tenían claro en el puerto de Punta del Este. Fantástico el barco. Años después volvió, porque así es la Argentina. En la época de mis abuelos, cuando un empresario quebraba el empresario, la familia de empresario, volvían a empezar. Acá construyó un velero de algunos palos. Bien, la Unión Industrial trata de bajarle el tono a un plantón que le hizo el gobierno porque no necesita de la Unión Industrial. Error, porque son los industriales los que tienen algún sobrante de dinero como para invertir. Armaron un proyecto legislativo que es ley, que es la RIGI, pero no tienen quien invierta, porque en 11 meses no invirtió nadie. Números que surgen del propio INDEC y del propio Ministerio de Economía. Es decir, la perla de la corona que viene a ser Vaca Muerta, en realidad la plata siempre la puso YPF. Ni Pérez Compán, ni nadie. La plata la puso YPF, es decir, la puso el Estado. Casi 20.000 millones de dólares. Es decir, el Estado para algo sirve. Es decir, hace 11 meses que tenemos estabilidad, el tipo de cambio parado para el carry trade, pero los empresarios no invierten. Yo no me siento ofendido con que no vaya a la Unión Industrial, porque la Unión Industrial lo único que le ha hecho al país, por lo general, es daño.
Por eso que decía hace un minuto, acá hay industriales ricos con empresas pobres. Siempre han vivido de la dádiva estatal, de las excepciones. Quizás Milei y Caputo no quisieron decirles que no y no fueron. Ahora, lo del Vaticano no se entiende. Y yo hago el comentario, soy agnóstico, no creo en Dios. Eh, Esa imagen es la imagen del Cristo del síndone, de la síndone, ese fascinante elemento que está en la iglesia de Torino. Esa es un manto, una, no sé cómo decirlo en castellano, una mortaja de lino de más de 2 metros. Bueno, aparte de ser una figura en negativo, cuando le sacó Secundo Pía, le sacó una foto a fines del siglo XIX, se dieron cuenta que la síndone era un negativo, entonces pasó positivo. Ya eso era una situación extraordinaria. Ahora, lo extraordinario que esa figura es la reconstrucción digital de la cara de la persona que cubrió la síndone, esa mortaja de lino. ¿Mm? Pero yo no creo en Dios. Pero he estudiado la religión porque siempre me ha dado curiosidad la fe de la gente. Siempre me ha dado curiosidad. Murieron millones de personas, millones y millones de personas a través de la historia por una creencia, por creer en algo, en el sol, en la luna, en Osiris, en Isis, en Jehová, que según mucha gente Jehová era solamente un personaje extraño de difícil ubicación geográfica y que el pueblo elegido era una tribu de Canaán, no eran los que vivían en África, no. Los egipcios, que eran una sociedad súper evolucionada en aquel momento, no era el pueblo elegido. Y está probado por la paleografía que la Biblia fue escrita 700 años antes de Cristo. Y es una recolección de libros. Bueno, pero no me voy a meter en eso. El hecho es que yo de religión algo entiendo. Entonces, si vos a mí me decís que sos católico, crees en las 4 versiones del Evangelio, las canónicas, las autorizadas en el concilio de Nicea en el 325 por Constantino, que crees que el vicario de Cristo es el obispo de Roma, el Papa, que es elegido por los cardenales, en fin, todo eso que ustedes conocen, y que cuando el Papa habla ex cátedra no se discute. Bueno, yo cuando ayer hice el comentario de que lo dejaron plantado al Papa, a la delegación chilena, porque el presidente discutió con el presidente chileno en el G20, saltó un montón de gente a decir que el Papa era peronista. Bueno, Benedicto militaba en las juventudes hitlerianas. Pío XII se hizo el tonto cuando los alemanes se llevaban puestos a los judíos en Roma. Las fosas ardiatinas, para decir un caso. Es decir, hay una enorme hipocresía en el pueblo católico argentino, tengo que decir. Es más importante su antiperonismo que su religiosidad. Pero bueno, esto es una discusión muy grave, muy larga. La UCR recibió su segundo atentado, siguen sin ponerle policías. Tengo entendido, porque me dice un abogado amigo mío de la capital, que la hija de la señora González, que ejerce una profesión conocida por todos, tiene una custodia.
repito, ejerce, esto es lo que me dijo un amigo de Capital, textual, comillas, no lo digo yo, lo dijo él, ejerce una profesión conocida por todos, no sé cuál es esta profesión, pero tiene custodia. Ahora, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical carece de custodia. Partido histórico que tiene representación parlamentaria, 5 gobernadores, 580 intendentes, etcétera, etcétera. Entonces yo me pongo a pensar, primero, Jorge Macri es un inútil. Yo me puedo entender que este comas el primer atentado, que te entren al comité, lo revuelvan, lo rompan todo, que no se lleven nada, es decir, una clara intimidación pública. Así lo caraturó el juez. Costó que lo caraturara. Y costó que entendieran que era una causa federal. Pero logramos que lo entendieran. Yo, jefe de gobierno, inmediatamente le pongo custodia. Ministro de Seguridad le pongo custodia. A Patricia no le puso custodia, a Jorge Macri tampoco. Entonces, yo los pongo del lado de los que no les importa. Los compañeros del peronismo nunca nos hicieron una cosa así. Nos podemos pelear por una pared, en la época que había paredes. Ahora hay redes sociales, pero en la época que pintábamos paredes nos podíamos pelear por una pared. Pero como nosotros combatimos a la dictadura juntos, hay entre peronistas y radicales códigos. Algunos llaman complicidades, no, para mí son códigos. ¿Sí? Muy bien. Si los peronistas no son, el comunismo no existe, el PRO no, si le pegas 2 gritos se asustan. ¿Quién fue? ¿Qué actor político nuevo hay en la escena argentina que de la violencia verbal, etcétera, etcétera, hace su leitmotiv? No estoy acusando a nadie, simplemente estoy haciendo el mismo análisis que debería hacer el fiscal, que a lo mejor lo está haciendo. ¿Quién se puede meter con el comité radical de la calle Alsina? A 200 metros del Congreso, por segunda vez en un mes. Macri, Jorge, ponete las pilas. Sacá a los patrulleros de Barrio Parque, que ahí ya no vive ningún Macri, y poneros en el comité. Deja de poner patrulleros en los puticlub de la Recoleta. No te olvides que vengo de ahí. No de los puticlub de la Recoleta. Y me siguen contando. Si los patrulleros están protegiendo las propiedades de sabemos quién. Saca un patrullero, no te digo que saques 2. Deja uno, porque las chicas hay que cuidarlas, pero saca uno y ponerlo en Alsina y Entre Ríos. De paso le da seguridad al barrio. ¿Mm? Si podés, si te dan permiso. Muy bien. Salió una nota de que el presidente pretende hacer una reforma de la Constitución. No pueden juntar el quórum para la ficha limpia, pero él quiere hacer la reforma. No juntan el quórum porque la Libertad Avanza no quiere la ficha limpia. Y empieza a cerrarme alguna sospecha que yo tenía. Ayer yo vengo escuchando a un periodista de definidamente kirchnerista, que hace malabares para pegarle a Milei, pero no tanto. Pero lo de ayer es para el libro Guinness de los Récords. Parece que Milei se levantó y empezó a moverse de manera dubitativa, a trastabillar. Pueden ser 20 millones de cosas. Toma una pastilla de más, está muy cansado. Milei jamás jugó al rugby, que fue el argumento que usó este periodista
del grupo de Navarro. Ah, es una vieja lesión del rugby. Nunca jugó el rugby. Jugó de arquero en Chacarita Juniors, según él mismo. ¿Y por qué no jugó el rugby? Lo digo con tanto énfasis. Porque no hubiera durado un entrenamiento. Porque el rugby es un deporte donde tenés que construir sobre la frustración. Y este chico no está preparado para la frustración. Si se olvida que es presidente y que representa 40 millones de argentinos en un país que es absolutamente ultracatólico y no va al Vaticano porque discutió con el presidente chileno a conmemorar que hace 40 años el Vaticano y un presidente radical, después de un plebiscito mandado a hacer por un presidente radical, evitamos una guerra con la hermana República de Chile. Aunque les moleste, esto es lo que registra la historia. Las opiniones de la gente, a mí, yo simplemente, lo que registra no solo la historia argentina, la historia chilena dice lo mismo. Argentina hizo un plebiscito pedido por el presidente Alfonsín, que no era vinculante, él lo convirtió en vinculante en lo político. Entonces, un tipo con este carácter no puede jugar al rugby, porque el rugby es una suma de frustraciones. Porque por ahí tomaron la decisión de jugar con fuego ver si los livianitos no jugamos. ¿Ustedes se imaginan 15 tipos con el carácter de Milei en una cancha? Duran 2 minutos, el referee los echa a los 15. Entonces empiezo a sospechar cuando los periodistas muy K lo defienden o tratan de justificarlo. Pero así estamos. No logran juntar el quórum para la ficha limpia, tema menor, pero tampoco juntan el quórum para el tema de la derogación del DNU. Y esto es grave, porque Caputo pretende con un DNU comerse el artículo 75 de la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera, que dice con absoluta claridad, esto no hay discusión, que la renegociación de una deuda del Estado tiene que cumplirse 3 puntos, 3 elementos, por lo menos 2 de 3, como en la ley electoral con respecto al documento. La tasa de interés debe ser buena, baja. El plazo debe ser acordado, en lo posible, si la tasa es baja, el plazo se alarga, y no se puede cambiar de capital. Es decir, vos no podés convertir un bono que era en pesos a un bono que es dólares, porque yo Estado me obligué en pesos, no me obligué en dólares. Y en realidad con el Fondo Monetario Internacional las negociaciones terminaron en septiembre y seguimos debiendo 45 mil millones de dólares. Y la complicidad, con la complicidad del PRO y con la complicidad de la Libertad Avanza, le van a dar permiso al señor Caputo para que nos endeude ya no a nosotros, sino a nuestros bisnietos. Yo quiero quedarme con la tranquilidad que se los dije. Pueden no reunir nunca el quórum en el Congreso. Pero un juez federal, un ciudadano, puede presentarse ante el juez federal y pedir la inconstitucionalidad de ese decreto porque vulnera el alcance del artículo 75, en realidad cuáles son las capacidades que tiene el Congreso. 2, la ley de administración financiera que se la pasan por el bolsillo izquierdo, ¿no es cierto? Y que nos cambian el valor nominal de la deuda, lo que era en pesos, la deuda interna con los bancos, ese canje de deuda que hicimos para que el Tesoro absorbiera la deuda del Banco Central, cambiarle el signo monetario.
¿Por qué no lo hacemos en rupias? ¿Por qué la tenemos que hacer en dólares? Vamos redondeando, porque yo me parece que por lo que tenía que decir lo dije con claridad. No, nadie invierte un mango en la Argentina. No hay interés de invertir plata en Argentina. Y eso que entraron 20 mil millones de dólares del blanqueo, de un pedazo del blanqueo. 20 mil millones de dólares es un año de cosecha fina. Si quieren discutir esto también, yo estoy abierto a la discusión. Que si no es que blanquearon, wow. Bien. Nuestro amigo Donald Trump ya sacó sus primeras, ya avisó, ya redactó sus primeras órdenes ejecutivas. Las órdenes ejecutivas son nuestros decretos. A diferencia de la diferencia constitucional, los Estados Unidos es muy simpática. Lo tiene que autorizar el Senado con mayoría simple una vez que el decreto se cumple. Es decir, el decreto tiene una fuerza institucional, jurídica, mucho más fuerte que los de que, es decir, las órdenes ejecutivas tienen una fuerza jurídica mayor que los decretos en Argentina. ¿Qué dice esta orden ejecutiva de Donald Trump? Canadá y México, ambos miembros del ALCA, sus productos se van a encarecer un 25%. Si sale 100, va a salir 125. Si el consumidor va a tener que pagar lo que antes pagaba $100, lo va a tener que pagar 125. En términos nuestros, por ahí no es tanto, pero en términos de Estados Unidos, del mundo desarrollado, el 25% es una fortuna. Porque la decisión de Trump es cerrar la economía y meterle mucho gas a la mano de obra de origen americano o latino, pero regularizado. A los que no están regularizados los subirán a un C-17 o un Hércules y lo llevarán destino a su casa. Porque Estados Unidos, como la Argentina, la Argentina un día deberá cansarse de absorber la pobreza del mundo, de los países que la rodean. Eso también es cierto. Muy bien, pero nuestra Constitución habla de hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Y la buena voluntad se presume, no hay que probarla. Es decir, si, como dijo Milei en 3 oportunidades, en una que lo echaron, en dos que lo sacaron de la tril y en 2 oportunidades más, que todo lo que hace Donald Trump es una imitación de lo que hace él y que Elon Musk va a hacer lo que hace Schwarzenegger, que tiene un problema porque tiene una denuncia por amenazas y tiene una denuncia por violación, una cosa bastante pesada. ¿Mm? Acceso carnal no consentido. Pero dejemos que la justicia lo siga. Este muchacho tenía problemas más serios que haberse pasado de rosca con una mina. Pero lo que voy es a esto. No era que Donald Trump lo imitaba, ojalá lo imitara Milei a Donald Trump y cerrara la economía, generara mayores puestos de trabajo. Por eso no se reúne con la UIA, porque no pretende hacer eso. Resumiendo, a los católicos, si son católicos, sean católicos.
No se puede ser católicos a medias. Todo el mundo sabía que Bergoglio era peronista, pero Bergoglio hizo una misa no sé para cuántos cientos de miles de personas en Filipinas. Y para fuera de la ortodoxia católica, tipo los herederos de Monseñor Lefebvre, es un papa histórico, Bergoglio. Es un buen jesuita, dicho por un agnóstico. Entonces yo les diría a los que van a escuchar esto, que no son los amigos, sino los tuiteros, razonen. Yo soy católico, pero a Bergoglio no lo banco porque es peronista. No, vos sos gorila. Lo de católico es una anécdota. Lo dice una persona cuyos abuelos maternos, ambos, fueron excomulgados, porque eran republicanos, eran rojos. Bueno, mi abuela no tanto, mi abuela era monárquica, pero se casó con un rojo, con un periodista que era socialista. Yo los comulgaron, aparte de condenarlo a 9 cadenas perpetuas, 9 condenas a muerte. Lo que pasa es que logró escapar de España. Sin embargo, mi abuelo Luis iba todos los días a misa, todos los días, pero no comulgaba. Y un día le pregunté, abuelo, ¿por qué no comulgás? Porque estoy excomulgado. Y ahí me contó la historia. Pero ¿quién se va a enterar? Yo lo sé. Luis Soler era un verdadero católico, a pesar de ser rojo, socialista y excomulgado. Les mando un cariño muy grande, nos vemos el viernes, sean buenos, portense bien.